Hola, buenas tardes. Hoy le voy a hablar sobre la historia de Canadá. La tradición aborigen sostiene que las primeras naciones han habitado el territorio canadiense desde hace mucho tiempo. Algunos estudios arqueológicos confirman la presencia humana en la zona del norte Yukon hace 26.500 años y en el sur de Ontario hace 9.500 años. En 1963 se hallaron unos restos de vikingos tradicionalmente identificados con este asentamiento en la localidad de Leanse, Exmandus. Siglos después, en 1947, el navegante italiano Giovanni Caboto exploró el servicio de Inglaterra la Atlántica, reclamando la iglesia de Terranova como por presión inglesa. Se produjo cuatro guerras franco-inquerras entre 1689 y 1763 para obtener la soberanía de Terranova. Finalmente, las británicas se apoderaron de Nueva Francia en 1763 después de varias instrucciones. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Es evidente que los trajes típicos representan la identidad de un país y Canadá es uno de ellos. Se puede encontrar muchos trajes de los cuales muchos de ellos han sido influencia de orígenes británicos y además franceses, siento de último en menor medida. Es importante mencionar que Canadá es uno de los países que no tienen un traje típico como tal. Esto deben a su gran diversidad cultural. Sin embargo, aún así hay trajes que resaltan entre la multitud, como el uniforme de policía montada y por supuesto no puede faltar los trajes típicos de Canadá de los primeros habitantes indígenas. Para hablar sobre la vestimenta típica de Canadá, tienen que saber que son tribus que habitan el territorio de antes de la llegada de los ingleses y franceses. Así como el uniforme, cada lugar muestra la cultura dicho de país o de los pueblos y comunidades que habitan el dicho territorio. Si bien es cierto de los trajes típicos de Canadá, en realidad no existen, es decir, no hay ningún traje típico en específico como tal, aún si hay trajes que identifican uno de ellos, de uniforme de policía montada en cual el hecho de símbolo característico de su identidad y cultura que durante los años incluso ha usado desde los tiempos de guerra, lo que diferencias de otros trajes sin dudas, aunque en Canadá no tengan un traje típico que como tal tendría sin dudas ese puesto bien ganado donde más curiosos es que en la actualidad aún es usado por la policía. Idioma de Canadá. Los francófonos están esencialmente en Quebec y el resto del país es bastante anglófono. Un punto importante, todo Canadá no habla francés. Dependiendo de las ciudades que quieras descubrir, tienes que adaptarte y hablar inglés. Cuando puedas hablar francés, debes prepararte porque el acento y el vocabulario son diferentes. Por ejemplo, algunas palabras de países de habla francesa no se acentúan de la misma manera o no tienen el mismo significado. Ciertamente sabemos que en Canadá hubo mucha gente que marcó la historia de este gran país. Dos de ellas es de las que hablaremos el día de hoy. Terry Stanley Fox fue un deportista y activista canadiense que alrededor de la secundaria y universidad fue un jugador de baloncesto. Con apenas 18 años de edad perdió la pierna derecha, pues le habían diagnosticado un tipo de cáncer en los huesos y por ende tuvo que amputársela. A pesar de ello, no abandonó la práctica deportiva, siguió corriendo con una pierna ortopédica y continuó jugando baloncesto, aunque fue en silla de ruedas. Su historia empezó cuando a finales de 1979 comenzó a preparar una carrera que constaría de recorrer extremo a extremo el país.
Su objetivo era obtener por lo menos $1 canadiense por cada uno de los 24 millones de habitantes en su país. Y así fue. En abril del año siguiente comenzó su carrera, comenzando en San Juan de Terranova. El 19 de diciembre de 2012, Hadfield despegó en el vuelo Soyuz TMA-07M para una instancia de larga duración en la ISS como parte de la Expedición 35. Llegó a la estación el 21 de diciembre, tal y como estaba planeado, y fue el primer canadiense en dirigir la ISS. Es así como estas dos personas lograron conquistar este país. Claramente tuvieron sus caídas y rechazos por parte de los demás, mas esto no aplicó con que se dieran por vencidos y abandonaran sus sueños. La segunda persona que tenemos es Chris Hadfield. Es un astronauta canadiense retirado, ingeniero, músico y expiloto de caza de la Royal Canadian Air Force. El primer canadiense que caminó en el espacio. Hadfield realizó 2 misiones en el transbordador espacial y se desempeñó como comandante en la Estación Espacial Internacional. A partir de ahí, corrió diariamente la distancia equivalente a un maratón completo, unos 42 kilómetros. Pese a todo esto, después de un periplo de 143 días en los que corrió aproximadamente 5.373 kilómetros, sus esperanzas de poder vencer la enfermedad y completar su carrera se truncaron cuando falleció 9 meses más tarde sin haber llegado a cumplir sus 23 años. Estos son algunos lugares turísticos que deberías de visitar si algún día llegas a visitar Canadá. Como mayor recomendación están las cataratas de Niágara, que son unas cascadas al norte de Canadá, que están aproximadamente a 236 metros sobre el mar y con una profundidad de 51 metros. La CN Tower es una torre de radiofusión autoportante y es la más alta de América, con una altura aproximada de 553.3 metros. Y los túneles de nieve de Whistler. Es un recorrido aproximadamente de 2 kilómetros donde pasarás al lado de inmensos bloques de nieve y podrás tomarte muchas fotografías, ya sea con amigos o familia. Canadá es un país muy extenso, el segundo más grande del mundo. Durante el siglo XIX y XX trajo consigo la inmigración. La inmigración produjo una gran variedad de recetas y tradiciones. Una de las comidas típicas de Canadá es turkey. La turkey es una torta de carne que lleva consigo mostaza, salvia, sal, patatas en cubos pequeños, poutine. Solo en Canadá podrás encontrar el verdadero poutine. Es casi imposible de conseguir fuera de Canadá. Quizá lo puedes encontrar con raíz, cerdo o conejo, pero uno de los más deliciosos es el acompañado de frutos marinos. Calgary Beef Hash. El plato tiene como protagonista la carne, acompañada esta de frijoles y salsa barbacoa. La carne puede ser asada como tú quieras. Este país tiene muy buena calidad de carne.